Riesgo país. El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. De esta probabilidad dependerán en gran medida temas de relevancia como la inversión extranjera o el acceso a financiamiento internacional, variables importantes para la generación de empleo y la producción de bienes y servicios. El riesgo país tiene en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. ¿De qué depende el riesgo país? Las calificaciones de un país dependen de varios factores tales como factores económicos, nivel de déficit fiscal, crecimiento del PIB, relación ingresos-deuda, consistencia de las políticas macroeconómicas, grado de apertura comercial y financiera, grado de diversificación de las exportaciones. Factores sociales, turbulencias políticas, presiones políticas sobre el gasto público. Factores institucionales, solidez y credibilidad de las instituciones, estabilidad jurídica y tributaria, y seguridad pública. ¿Quién mide el riesgo país? Existen diferentes formas de cálculo de este indicador, por lo que diferentes agencias o instituciones lo realizan. Ahora bien, ¿cómo afecta el riesgo país al ciudadano del común? A la hora de invertir se debe poner en la balanza el riesgo y la rentabilidad. En nuestro caso, si el riesgo país es alto, significa que el dinero de los inversionistas corre un alto riesgo de pérdida. Es por ello que la única forma de incentivar las inversiones es compensar con más rentabilidad. Tradicionalmente se ha considerado que los bonos soberanos de Estados Unidos son una de las inversiones más seguras y con menor riesgo de impago, aunque con una baja rentabilidad. A partir de ellos, se valoran los bonos soberanos del resto de economías. Así, dado que el riesgo del país de Guatemala es más alto, sus bonos soberanos deben ofrecer no solo el rendimiento que ofrecen los bonos estadounidenses, sino una prima adicional, que compense los riesgos que tiene que asumir el inversionista por invertir en Guatemala. El siguiente ejemplo subjetivo nos puede ayudar a clarificar la situación. Digamos que usted tiene 1 millón de quetzales y quiere invertirlos. Estados Unidos le ofrece que si lo invierte con ellos le pagará 5% de rendimiento en un año con bajo riesgo. Guatemala por su parte le ofrece el mismo 5%, pero con un riesgo medio de pérdida. En este caso, usted se vería incentivado a invertir su dinero en el país del norte, dado que esta economía es más fuerte y estable que la guatemalteca, lo que supone un menor riesgo en la inversión. Es por ello que Guatemala debe ofrecer más rentabilidad. Digamos un 10%. En ese momento usted puede empezar a comparar entre rentabilidad segura del 5% o una correr un poco más de riesgo a cambio de obtener el doble de rentabilidad. Otra de las razones por las que el riesgo país es importante es porque afecta a las condiciones de financiamiento de un país. Así, a medida que aumenta el riesgo país, se encarece la tasa a la que le prestan en los mercados internacionales. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, mientras que Estados Unidos le presta el 5%, a Guatemala le prestan el 10%, pues existe una mayor probabilidad de impago. Actualmente, Guatemala presenta un desbalance fiscal, y si a esto se suma un aumento del riesgo país, se podrían ver afectadas las inversiones que tanto requiere nuestra nación. Recuerde, un riesgo país bajo se traduce en endeudamiento internacional barato, que se puede reflejar en más gasto público que genera beneficios económicos y sociales. Además, este indicador es un referente para inversionistas privados, ya que refleja la situación económica de un país y permite comparar entre grupos de países, permitiéndole decidir a qué países llevará sus inversiones, las cuales pueden traducirse en generación de empleo y crecimiento de la actividad productiva. De ahí la importancia de mantener esta variable bajo control y procurar siempre su disminución. Conozcamos ahora los riesgos reputacionales. Un riesgo reputacional se define como aquel que provoca una pérdida potencial de capital financiero, capital social y o participación de mercado debido a daños relacionados con la reputación de una empresa. Uno de los principales problemas de este tipo de riesgo es la dificultad que tiene su reparación, ya que suelen estar asociados a una gran difusión social y mediática en la gran mayoría de los casos. La publicidad negativa es uno de los impactos más perjudiciales que pueden ejercerse sobre una organización. Esto provoca efectos inmediatos de cara a clientes, colaboradores, proveedores y demás agentes relacionados con la actividad de la misma. Los medios de comunicación suelen ser en cierto modo cómplices de que estos impactos se difundan de manera masiva. En algunos casos, este tipo de riesgos pueden provocar la desaparición de determinadas compañías y organizaciones. Es por ello por lo que se debe prestar especial atención a no sufrirlos. De ahí que sean muchas las organizaciones que los tengan bien definidos y claros.
Un ejemplo son las entidades bancarias, las cuales deben de andar con pies de plomo ante este tipo de situaciones. Es por esto por lo que la reputación corporativa es un activo muy valioso que debe ser defendido a ultranza. Se debe tratar por todos los medios de no perder en menor o mayor medida, evitando los llamados daños reputacionales. ¿Cómo se pueden evitar o minimizar los riesgos reputacionales? Aunque son muchas las variables que influyen en este aspecto, tanto internas como externas, son dos los factores clave a la hora de evitar o minimizarlos al máximo: el conocimiento y la gestión de los riesgos. Habrá que conocer e identificar a la perfección cuáles pueden ser la situación que pueden provocar que se produzca un riesgo reputacional en nuestra compañía, para así evitar de manera previa que se dé lugar a esa determinada situación de peligro. La capacidad de resolución de crisis. Será necesario aplicar un correcto enfoque de cara a una posible situación de riesgo reputacional. Así se podrá conseguir que los resultados de este sean mínimos en el caso de que se haya producido. Una buena gestión de estos dos factores incluso puede provocar que lo que en momento se consideraba un riesgo reputacional se transforma en lo que se conoce como una oportunidad reputacional. Este giro, desde luego, es muy complejo. ¿Qué tipo de riesgos reputacionales existen? Los tipos de riesgos reputacionales son los de liderazgo. Esto van a depender de la gestión general de la organización en el ejercicio de su poder. Del entorno. Son aquellos provocados por cambios regulativos o de legislación que afecten a un sector determinado. Naturales. Vienen determinados por el entorno natural. Esto se caracteriza por la dificultad de ser previstos con antelación. Operativos. Son aquellos riesgos intrínsecos que se pueden llevar a cabo en los procesos productivos del negocio. El riesgo reputacional se trata de un factor corporativo que también depende de las personas. De hecho, son muchos los casos en los que una sola persona dentro de la organización puede ser la culpable de un determinado impacto reputacional. Los motivos pueden ser de lo más variado. Según un estudio de esta prestigiosa auditoría, los factores fundamentales de riesgo reputacional para los ejecutivos en la actualidad serían temas relacionados con ética/integridad, fraude, corrupción o robo, productos/servicios, problemas de seguridad con productos y servicios, problemas con la salud y el medio ambiente, seguridad física o cibernética, financiero, reporting, temas contables y rating crediticio. No cabe duda de que la gestión de riesgos es un aspecto clave para la permanencia de toda organización. Actualmente existen herramientas que contribuyen a que ésta se lleve a cabo de una manera mucho más sencilla y controlada, pudiendo automatizar una cantidad de procesos que ayudarán a los responsables de gestión de riesgo a decidir de una manera más correcta. A los responsables de gestión de riesgos a decidir una manera más correcta. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.